Cuán bienaventurado y dichoso es el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite, para que more, para que viva en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esta es una de las mayores bienaventuranzas, como dice aquí el salmista en el Salmo 65:4, la que tiene una persona que ha sido escogida por Dios para disfrutar, para participar de su presencia. El Señor nos ha hecho partícipes de este gran festín, de este gran banquete, de este gran bien, como hemos leído en la parábola de Lucas capítulo 14, que me gustaría que tuvierais delante esos versículos que hablan de ese gran banquete del 15 al 24. Como sabemos, Jesús usó frecuentes parábolas o alegorías para enseñar, para instruir a los suyos. Como buen maestro, usó de ciertos recursos. Las parábolas, o parábola en griego, significa poniendo las cosas a la par. Son una especie de cuento corto, sencillo, de cosas conocidas para los oyentes, mediante las cuales transmitir a la par las enseñanzas. Enseñanzas del reino de Dios de una forma que ilumine, persuada e incluso sacuda a todos los que la escuchan. Aquí vemos la cena del gran banquete, vemos también al gran anfitrión y vemos a los convidados. Miremos en primer lugar el contexto de dónde está incluida esta parábola. Si nos fuéramos a los primeros versículos del capítulo 14, los versículos que van del 1 al 6, veríamos que hay un llamado a la compasión. El Señor les trata de instruir que por encima del sábado está el hombre. Que Dios puede sanar en cualquier momento, porque Él tiene compasión por la gente que está viviendo en enfermedad, viviendo en aflicción. Y ahí vemos a una persona que tiene un gran problema de que acumula líquidos y el Señor la sana. En segundo lugar, vemos la humildad, versículos 7 al 11, donde el Señor les dice que no hagan como algunos que cuando van a las bodas, cuando van a los grandes acontecimientos, buscan los primeros puestos. Se quieren colocar en la fila 0 para ser vistos, para ser televisados, para promocionarse. Y también vemos que nos hace un llamado a la generosidad, los versículos que van del 12 al 14. Un comportamiento tiene que haber en los suyos, una actitud sin esperar ser recompensados. Que cuando hagamos algo, lo hagamos porque realmente deseamos hacerlo, no para que después se nos devuelva. A veces damos un regalo para que después se nos vuelva a entregar ese regalo. Y si nosotros hemos pagado más por ese regalo y nos dan después una birria de regalo, decimos, pues vaya, nos sentimos defraudados, ¿verdad? Y decimos, pero hombre, yo le di un buen regalo y mira lo que me acaban de dar. El Señor dice, no ha de ser así. Así es como se comporta el mundo, así es como se comporta la gente. Entre vosotros no puede ser así. Y también en los versículos que siguen, en los versículos 25 al 33, hasta el final del capítulo, vemos una llamada de atención al costo del discipulado. La salvación es gratis, la invitación no tiene costo a ese gran banquete,
Pero el discipulado es otra cosa. No hay rebajas. Tiene un precio. Por lo tanto, habiendo visto ya el contexto, vayamos al texto. La parábola de Jesús del gran banquete se inicia con una respuesta al comentario aparentemente piadoso de uno de los que estaban allí con Jesús. Posiblemente sería pues un fariseo más, que le dice al oír estas palabras de la resurrección de los justos, que vemos en el versículo 14, Jesús le dijo, versículo 15, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Qué maravilloso, dice este hombre, sería participar de ese día. ¡Oh, qué tremendo que un día podamos abrir los ojos y poder estar allí en la resurrección de los justos! Y Jesús se dispone aquí a hacer una similitud entre el banquete, un banquete que también está, y el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino eterno. Por tanto, el contenido que vemos aquí, la parábola, habla de un señor importante que preparó un gran festín e invitó a muchas personas a su fiesta, como vemos en el versículo 16. No fueron pocos, fueron muchos. Su casa era grande y por lo tanto quería que viniesen un gran número de personas. Jesús nos quiere hacer ver aquí, en los versículos que van a partir del 16 al 24, hacer un llamado a la reflexión, a la retrospección, o si queréis, a la introspección, a mirarnos a nosotros mismos. Y también ver cómo es la naturaleza de ese reino que Él ha venido a fundar, del reino de los cielos. Pero miremos con más detalle la parábola. Vamos a estructurarla y de esa manera es más fácil para todos. En primer lugar, nos vamos a hacer una pregunta. ¿En qué consiste el banquete? En segundo lugar, ¿cómo son quienes lo menosprecian? Y por último, vamos a ver quiénes reciben la invitación y finalmente participan de este banquete que ya está preparado. En primer lugar, ¿en qué consiste el banquete? La naturaleza del reino de Dios. En primer lugar, como vemos y como hemos leído, Jesús dijo que era una gran cena, una gran fiesta, un banquete por todo lo alto. Era un evento valioso, lo que este hombre se había propuesto realizar para muchos invitados. El coste y su preparación corrían completamente a cargo del padre de familia, como vemos en el versículo 21. Pero ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Bueno, como ya hemos dicho, Jesús está comparando este banquete con el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es ilustrado por el Maestro de Maestros como una gran celebración, como una gran fiesta, como un extraordinario banquete. El anfitrión, además, es presentado como un señor rico, dadivoso y espléndido. Una de las cosas de los que últimamente os habéis casado o de los que podéis hacer memoria, una de las cosas más complicadas cuando una pareja quiere casarse, y esto lo sabemos bien los pastores, y yo también, por experiencia propia, es confeccionar la lista de invitados. ¿A quién invitamos? ¿A quién dejamos fuera? La verdad es que no es nada fácil, ¿verdad? A veces hay que invitar, por quedar bien,
porque tú fuiste invitados en su momento, porque a tus padres tienen esa relación con esa persona y no quieres quedar mal. Sin embargo, la lista que aquí vemos es que este señor quería que estuvieran allí los que estaban invitados. No era un convencionalismo. Eran convidados los que eran amados por él. Y él quería estar con ellos. Mirad, Dios no es un aguafiestas. Dios no quiere fastidiar la diversión. Hay gente que ve a Dios como un agente cósmico que está ahí controlando, supervisando a ver dónde hay fiesta, dónde hay diversión, para venir y cortarlo. No, ese no es la visión que se nos da aquí de la naturaleza del reino, ni siquiera del anfitrión. Es gozo. La naturaleza de este reino es gozo, alegría, fiesta. Es un festín, es una mesa repleta de comida y de bebida, de manjares suculentos, vinos refinados y exquisitos. Ya lo hemos dicho, y especialmente cuando en el culto de oración estuvimos hablando del cielo. El cielo no es un culto interminable, de esos que son agotadores, ¿no? Cuando el pastor se enrolla y cuando parece que no, esto no va a tener nunca fin. El cielo es un gozo inefable, un banquete de alegría, de vida plena y abundante. En la Escritura, esta es una imagen frecuente. No tenemos tiempo de mirarlo, pero para los que estáis tomando nota o los queréis mirar en casa, en Isaías capítulo 25, a partir del versículo 6, se nos habla que el Señor de los ejércitos prepara para todos los pueblos un festín de manjares suculentos. No solo era una experiencia ni siquiera sensorial. Esto es muy importante, que un día vamos a tener una fiesta por todo lo alto. Yo espero esa fiesta, la fiesta de los redimidos. Pero no solamente va a ser sensorial, como cuando vamos a un restaurante Michelin, de estos que tienen diferentes tenedores. No es solamente una experiencia así. Será también una realidad espiritual nueva, porque dice el profeta Isaías que aniquilará la muerte para siempre. La muerte no existirá más y enjugará las lágrimas de todos los rostros. El mayor enemigo será derrotado, la muerte. Aquello que causa temor, que en algunas personas causa pánico. Esta parábola nos ayuda a ver la inmensa gracia de Dios a todos los que la reciben. Su invitación para ser parte de los invitados de las bodas del Cordero, como lo expresa el Apocalipsis. Apocalipsis 19:9 dice que, y el ángel me dijo, escribe. Está hablando Juan el evangelista y está descorriendo las cortinas de cómo será un día esa fiesta. Y dice, bienaventurados, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y añade, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. No es simplemente una cosa para tener ahí y decir, ay, mira, hoy un día cuando muramos, es algo que nos hemos sugestionado, que el ser humano ha pensado, porque así es mejor aliviar esta vida, la carga de este tiempo aquí en la tierra. No, estos son palabras fieles y verdaderas de Dios. Pero la fantástica invitación requiere de confirmación. Y como cuando hacemos una boda y mandamos las tarjetas o las llevamos en mano, después pone confirmar. Teléfono
antes de... Y por maravilloso que fuese estar en esta gran fiesta, disfrutando de la presencia de un anfitrión tan excepcional, lo triste es que, dice versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Cómo? ¿Cómo? Y fijaros que inventan toda clase de excusas absurdas para no acudir a la cena. Veamos en segundo lugar, como hemos dicho, ¿por qué rehúsan, por qué rechazan la invitación del Señor? ¿En base a qué? Fijaros que era costumbre hacer una especie de doble invitación en aquel tiempo. Primero se invitaba a la gente y cuando todo estaba listo, versículo 17, se le volvía a avisar de que ya en ese momento estaba todo preparado y ya podían acudir. Por tanto, los convidados con tiempo de antelación ya habían podido hacer los cambios oportunos para estar en esa fiesta. Nadie la ha pillado por sorpresa, todo el mundo ha podido agendarlo. Viendo la grandeza del banquete y el tiempo del que disponen para prepararse, nos cuesta creer que alguien se excuse y no desee participar del mismo. Todos, y aquí da 3 ejemplos, versículos 18 al 20, empezaron a justificarse diciendo que no podían asistir porque tenían otras responsabilidades. ¿Qué tienen los invitados de tanto valor para rechazar algo tan grande? ¿Qué tienen para rechazar la invitación del Señor y no acudir a ese gran banquete? Bueno, vayamos a repasarlo. La excusa del primero es que se había comprado un terreno y tenía que ir a verlo. A ver, no parece un argumento muy serio. Y desde luego no es sensato. Primero porque es comprar una parcela sin verla. Hombre, ahora tenemos internet. Todavía hay gente que hace eso. Y se cree las fotos que ponen. Pero más de uno se ha llevado alguna sorpresa. No solamente cuando ha comprado, sino cuando ha alquilado. Y se ha querido ir unos días de vacaciones, se ha creído las imágenes que estaban allí y cuando han llegado se han visto con la sorpresa. No es algo sensato. Y además el terreno no se iba a mover del sitio. Y precisamente tenía que verlo de noche, porque la fiesta era de noche. ¿No podría visitarlo al día siguiente? La excusa del segundo es muy parecida. Dice, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. El matiz era que esto que había comprado era para el negocio, es decir, para mi trabajo, para mi familia, para el sustento de los míos. Los míos dependen de esto. Por lo tanto, el trabajo es sagrado. Pero como en el anterior, tenía que probarlas en ese mismo momento. ¿Tan urgente era probar? ¿Era una necesidad real o era una necesidad que él mismo se había creado? Porque las había comprado sin probarlas. ¿No sabían con antelación incluso el día del banquete? La tercera excusa
era que hacía poco que se había casado y que por lo tanto no podía ir. Estaba de luna de miel. A ver, una excusa pobre. Primero porque los festejos de una boda judía duraban varios días. Y los contrayentes podían gozar de un largo tiempo del sábado. El disfrute de un matrimonio era un año incluso sabático. Incluso cuando estaban en guerra, la gente volvía, se quería casar y entonces se salían de la guerra. Además, ¿es que su esposa no podía acompañarlo? ¿No podían juntos vivir ese acontecimiento? No era un funeral, no iba a arruinar su luna de miel. Excusas, excusas y más excusas. Excusas vanas, excusas superficiales, incluso excusas absurdas e insensatas. Ante un Señor ante el cual todos estamos desnudos. Ante el cual Él todo lo ve. La tarjeta de invitación pedía explícitamente confirmación. Los convidados no pensaron en el anfitrión. No se pusieron en el lugar del Señor, no vieron el trabajo, no vieron el deseo. Yo me imaginaba preparando una cena con mi esposa, con mis hijos, con mi nuera, con la novia del otro, estando allí, y de repente que me llamen, papá, mira, siento, y me den una excusa así. Pero es que hemos estado cocinando tu madre y yo, hemos ido de compras, hemos comprado lo mejor, lo hemos preparado todo, hemos reservado incluso un buen vino que me regalaron. Tengo el cava fresquito en la nevera. ¿No vieron que ese día era un día único, como un evento para no perderse? Dejaron de asistir y no degustaron las delicias que estaban allá preparadas, servidas, para disfrutarlas y deleitarse en ellas. Los manjares del reino, las abundantes bondades y misericordias de Dios estaban allí preparadas. El Señor ha preparado un banquete, una mesa. Debemos de aclarar, para que nadie se pueda confundir, que ninguna de esas ocupaciones, de esas excusas, de esas justificaciones, eran malas en sí mismas. Ni tampoco Dios prohíbe que se hagan estas cosas. Todo lo contrario, tener una propiedad, tener un negocio, casarse, son cosas que Dios quiere, que incluso Dios ha instituido, que están bien, son lícitas. ¿Qué estaba mal entonces? Sencillamente que fueron valoradas más por encima de la invitación del Señor, que el lugar prioritario lo tenían otras cosas en vez de Dios, que cuando hubo que elegir, ellos eligieron. Y cuando tienes que elegir y eliges, esa es tu elección. Y eso demuestra también las prioridades de tu corazón. Las prioridades de tu vida. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que aunque su invitación a participar de sus riquezas celestiales es conocida por los invitados,
Algunos valoran más sus bienes, su trabajo, sus negocios, su familia, que participar del gran banquete de la relación con Dios y de los tesoros venideros. Tiene más importancia poner por delante las cosas materiales, temporales y pasajeras, el negocio, el trabajo, la diversión, los hobbies, cosas que son buenas, como hemos dicho, que son lícitas, antes que el llamado de Dios y el compromiso a acudir a la fiesta de los redimidos. ¿Sabéis que cada domingo, que cada jueves, en este lugar se prepara un banquete? Un banquete donde hay personas que han estado dedicando tiempo, energía. Personas que se han preparado a lo largo de la semana para compartirnos algo de la palabra de Dios, para alimentarnos, para que podamos alabar al Señor, podamos honrarle, podamos glorificarle, podamos cantar juntos y salir de aquí fortalecidos y decir: hoy me voy diferente a como he llegado. Claro que sí, me voy edificado. Me voy lleno. Estas personas en realidad no tienen ojos para percibir y ver el inmenso valor de tener una relación con el Señor y disfrutar del bien de su casa, de todos sus favores, regalos y bendiciones. Por lo tanto, se ocupan y valoran más su campo, sus bueyes y su esposa, y desplazan al Señor de la casa. Desplazan su fiesta, su invitación, rechazan estar con Él. En el fondo, estas personas tienen una ceguera que no les permite ver el tesoro de lo que significa el Evangelio de la gracia. Es algo desconocido para ellos, no lo ven. Quizás en un momento dado lo vieron, pero como después va a decir el Señor en los siguientes versículos, va a hablar del costo del discipulado. Por ello, en el momento de ser llamados por el amo, se excusan y se quedan en sus cosas, o se quedan con sus cosas. El banquete no es para ellos algo valioso, importante y prioritario. Y por lo tanto, si le viene otra cosa, pues ya tienen la excusa. Veamos la reacción, en último lugar, del Señor y de los que aceptaron la invitación, los que sí fueron al banquete. Cuando el emisario, cuando el siervo informó del rechazo, el dueño de la casa se nos dice que, versículo 21, se enojó. No era para menos. La reacción del Señor al despreciar y rechazar su oferta de salvación, su oferta de invitación a ese gran banquete, fue un enojo grande y justo. La oferta de gracia era sublime y su respuesta no se hizo esperar. Fijaos por un momento, porque esto es muy interesante y podemos sacar muchas aplicaciones y cositas de aquí. La fiesta no se canceló. La fiesta no se suspendió. El banquete siguió, continuó adelante, como estaba preparado. Todo estaba allí puesto.
Entonces el padre de la casa dio orden al siervo que buscara por las plazas, los callejones del pueblo y después incluso por los caminos y veredas del campo. ¿A quién? Mirad, versículo 22 y 23. A los pobres, inválidos, cojos y ciegos, con el fin de que vinieran al banquete hasta llenar la casa, hasta completar el aforo. Versículo 24, el Señor le dice traer acá. A los que no pueden devolver ese favor, a los que no pueden ni siquiera traer un regalo, a los que no pueden devolver el favor recibido. No pueden. A los que no pueden venir por sí mismos. A los que están imposibilitados para acudir por sus propios medios a la fiesta. Este grupo de personas que aparece en el texto representan ¿a quién? A los pobres de la tierra. A los débiles, a los inhabilitados, a los inútiles e indignos. Y en el segundo grupo están incluidos los marginados y desclasados del mundo. Aquellos apestados, apartados de la sociedad, que son lo peor de lo peor. Gente depravada y perversa que no puede convivir con otros y que por lo tanto su condición moral les aleja de cualquier otro ser humano. Y tenemos que apartarlos, excluirlos de la convivencia, traerlos acá. Deben ser guiados, deben ser acompañados, deben ser persuadidos. Y aquí observamos una curiosa frase, versículo 23. Y fuérzalos, oblígalos a entrar. ¡Ostras! Algunos pueden usar este versículo para decir algunas cosas tontas que se dicen, que no voy a entrar en ellas. Pero la idea es poneros en un ejemplo ahora cuando hay tantos fuegos, o cuando hay huracanes, ¿verdad? Cuando hay inundaciones, y personas están allí en sus casas y no quieren salir. Y llega el ejército, llega Protección Civil, y tiene que obligarlos a que salgan de allí, porque su vida está en peligro. Personas que están atadas emocionalmente a ese lugar, a esa condición. Y para salvar sus vidas deben ser obligados a salir de ese entorno. ¿Y cuántos hermanos y hermanas hemos necesitado la irresistible gracia divina para salir de nuestro pozo? Para salir de nuestra condición, para salir de lo que creíamos que era nuestro estado de confort. Pero era nuestra ruina, era nuestra desgracia. Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, sino los olvidados, los apartados, aquellos que no eran pueblo, aquellos que estaban muertos para el Señor, aquellos que ni siquiera los tenían ahí presentes. Finalmente, los que son dichosos son estos pobres, inválidos y ciegos, no por ser pobres, no por ser ciegos, sino porque ellos son los que aceptan con sumo gusto la invitación, tienen necesidad y disfrutan de sus manjares, aunque en un primer momento alguno se resista, y mucho.
pero ven su necesidad. Tienen que ser saciados porque tienen hambre. Y es así como los invitados del inicio, que tenían, podemos considerar, un derecho adquirido, ahí podemos colocar a los judíos, al escogido pueblo de Dios, tenían todo a su alcance, pero rehusaron la invitación a su indiferencia, y por su indiferencia y su rechazo fueron excluidos de la fiesta. Y por lo tanto, Dios amplía su invitación. ¿Habéis visto lo que hemos leído en Juan 1? ¿Que ha leído antes Carmen? Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Por cierto, a veces me pregunto si esto también se podría aplicar a algunos de los que nos creemos que somos su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque no estaban allá. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. No solamente nos ha sentado a la mesa, sino que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. El gran banquete al final se va a llenar de todas formas. Es decir, la fiesta del reino, de la obra terminada de Cristo, van a participar muchos hasta llenarse la casa y que no falte ninguno de los comensales. ¿Habéis reparado en algún momento en el mapa, podemos considerar político, pero de lo que está ocurriendo a nivel del cristianismo? Occidente, Europa, España, que nos llamamos cristianos. Pero que rechazamos la invitación. Han dado la espalda a Dios y seguimos dando la espalda a Dios. Los que incluso parecía que estaban en el ejército y que se habían formado para la guerra, para esa guerra espiritual, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Que hay un montón de deserciones. Y observamos que cada día, en un mundo que aparentemente ha recibido por la gracia de Dios el cristianismo y que lo ha podido transmitir de generación a generación, al final lo que vemos es una apostasía de la fe. En el Reino Unido se están cerrando iglesias que fueron avivadas, que mandaron misioneros al mundo entero. Y hoy se están convirtiendo en discotecas. El anfitrión sigue adelante con su plan. No renuncia a su fiesta, no quiere que se desperdicie sus manjares. Y si esto es necesario, pues se amplía. ¿Quién se está convirtiendo hoy al cristianismo? Los que tienen necesidad. Aquellos que ven la necesidad de un Salvador para sus vidas. Aquellos que tienen hambre de algo más. Recordemos la similitud de esta cena con el banquete del reino de Dios. Un banquete muy fino, especial y exquisito, de etiqueta, donde acuden autoridades, políticos, famosos y gente importante.
Observemos que los invitados primeros a esa fiesta es esa gente guapa, con un estatus, con cierta posición económica, pero que se excusa y dice, no vamos. Tienen dinero, tienen negocios, tienen inversiones, planes de futuro, se pueden permitir lunas de mieles y se pueden ir a Nueva Zelanda de viaje de novios. Creen que lo tienen todo y no tienen necesidad de nada. Y además, en este mundo, todo el mundo se cree mejor y más importante de lo que es. ¿Te suena esto? Incluidos los creyentes. Aquí está el meollo. Aquí está el punto, aquí está el quid de la cuestión. Apocalipsis 3:17, que lo compartí unos domingos atrás. Un mensaje a una iglesia de parte del mismo Señor. Un mensaje, una nueva invitación. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, ¿has visto? Tú dices, pero no sabes que en realidad tú eres. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué somos nosotros si no hubiese sido por la gracia recibida de Dios? Si el Señor no hubiera irrumpido en mi propia vida, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaríamos hoy? Sin esperanza y sin Dios en el mundo, lo peor de lo peor. Porque pueden venir cualquier cosa, como hemos visto en el Salmo, puede venir un ejército contra mí. Pero ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me va a separar de ese banquete final, de esa eternidad, por los siglos de los siglos, por ese deleite? Este es el perfil del pueblo de Dios, de gente que es pobre, inválida, coja, ciega. Y no estamos hablando literalmente. Primera de Corintios, estoy terminando, pero por favor acompañadme. Primera de Corintios 26, 31. El apóstol Pablo tiene que escribirle a una iglesia muy soberbia, que había recibido muchos dones, que había recibido muchas cosas de parte de Dios, y sin embargo, aquello en vez de llevarles al servicio a Dios, lo que les llevaba a tener competencia los unos con los otros, a hacer fracciones, a abanderar cosas que tienen más que ver con la carne que desde luego con el espíritu. Y tiene que decirles, versículo 26 del capítulo 1 de Primera de Corintios, pues mirad, hermanos, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, aunque os creáis, como hemos visto antes, tú dices, pero no sabes. No sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Yo no tengo aquí ningún noble, creo, ¿no? ¿Alguno tiene algún título de estos que les hayan concedido? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Esta es la maravilla divina. No son los nobles, no son los sabios, no es ese tipo de persona fuerte y poderosa, sino gente como tú y como yo, necesitada del amor de Dios. La Iglesia, el número de los redimidos, se está llenando de ese tipo de personas, de esos pobres, mancos, ciegos, cojos, de todos esos que están en los caminos y en los vallados. Y si mañana nosotros nos despedimos de la fiesta y no queremos acudir a la fiesta como el hermano mayor, ¿recordáis de la parábola? También en Lucas 15. Pues la fiesta va a continuar. El becerro gordo se ha matado. Está allí preparado. Hay fiesta, hay danza. Únete a la fiesta. Pero si no quieres unirte a la fiesta, no pasa nada. Otros entrarán. Tú eres lo que eres y yo soy lo que soy por la gracia divina. Si pones excusas, si te estás justificando y estás rechazando y despreciando, no valorando lo que realmente vale la pena, si no pones tus prioridades en el lugar que le corresponde, estás tomando a la ligera el Evangelio y estás dejando de ver lo que Dios te ha dado por su gracia como algo único y especial. Y por cierto, Dios no es plato de segunda. No des nunca por sentado las bendiciones de ser un hijo y una hija de Dios. En su presencia, y solo en su presencia, hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Ante el Señor las excusas absurdas e insensatas no te van a excusar ni a justificar, te van a dejar peor. No podemos evadir una responsabilidad, un privilegio tan grande. No le hacemos un favor a Dios. Es Dios quien nos hace a nosotros un favor, a invitarnos a la fiesta, a participar de la fiesta y a llamarnos hijos de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La misma Iglesia, orgullosa, autosuficiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuán bienaventurados y dichosos es el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite, more y viva en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermano, hermana, amigo, no te pierdas estos anticipos que tenemos aquí. Una pequeña sombra, nada que ver, pero una pequeña sombra de deleite con lo que nos espera allí en los cielos. Y si te estás preguntando en esta mañana si estás invitado a la fiesta, yo te digo, lo estás. Pero el Evangelio, la oferta de salvación sigue siendo la misma para aquellos que se ven pobres, débiles, debilitados, ciegos, que no pueden ir por sí mismos y por eso necesitan de un gran Salvador. Vamos a cantar un cántico precioso. Conmigo estás. Y me encanta porque dice, sé que un día llegará, junto a ti podré estar. ¿Tú sabes por qué quiero ir al cielo? Porque allí va a estar el gran anfitrión, ese Dios
todopoderoso, pero ese Salvador que ha muerto por nosotros, que nos ha amado hasta el fin. Cara a cara te veré rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en esta vida, en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad. Si Cristo nos ha libertado, no nos hagamos esclavos de ningún hombre, de ninguna cosa de este mundo. Si el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa, hermano y hermana, por favor, disfruta de una salvación tan grande y de un anfitrión y salvador tan generoso, tan amante, tan grande. A Él y solo a Él le damos la gloria. Amén.